Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que hemos mantenido de manera permanente en los últimos 3 años, con el propósito de ejercer un trabajo académico y pedagógico que permita la ilustración a la ciudadanía alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, nacional e internacional. Hoy voy a hacer una reflexión alrededor de un hecho que ha generado todo tipo de manifestaciones en las últimas semanas, en muchas regiones del país, pero particularmente en el departamento de Córdoba, y tiene que ver con la ola invernal, con el impacto que esta ola invernal genera en la vida de las poblaciones más vulnerables que viven pues, alrededor de los ríos, en los caseríos, corregimientos, veredas, que hoy ven cómo el invierno y los efectos de este invierno diluye sueños, destruye proyectos de vida, acaba con la economía familiar y comunitaria, genera desplazamientos de las poblaciones afectadas por este tipo de fenómenos naturales. Y esto se ha convertido en un tema recurrente y repetitivo, yo llamo cíclico, lo que uno podría llamar un círculo vicioso del mismo fenómeno. Todos los años se repite la misma realidad, todos los años asistimos a la misma tragedia. Y uno se podría preguntar en términos de sentido común, si todos los años se presenta la misma tragedia y todos los años en épocas de invierno el caudal de los ríos aumenta y genera desplazamientos y afectación a las comunidades, ¿por qué no se corrige? ¿Por qué no se prevé? ¿Por qué no se evita? ¿Por qué tenemos que esperar precisamente que el hecho ocurra nuevamente? Entonces, creo que esto requiere un análisis más allá de las acciones paliativas que se generan. Como siempre, así como el hecho sucede cada año de manera cíclica, también aparecen las mismas expresiones de solidaridad, las mismas acciones institucionales y en muchos casos, si son épocas electorales, las promesas sobre lo humano y lo divino. Creo que esto requiere un análisis serio porque ello requiere no solamente la mirada de la ciencia, en términos de lo que se ha podido trabajar alrededor del fenómeno y las causas del fenómeno natural, sino las acciones institucionales en materia de políticas públicas que logren transformar esta realidad y evitar su ocurrencia cíclica y permanente cada año que se da la ola invernal. Así que hoy quiero hacer una reflexión. Seguramente este tema va a implicar hacer varias reflexiones, pero hoy quisiera plantear algunos elementos en esa reflexión que susciten a quienes nos escuchan inquietudes, reflexiones y sobre todo el debate público. Porque lo que hemos pretendido con esta columna de opinión es precisamente llevar a la agenda de discusión pública del departamento y del país temas y problemas que se puedan debatir. Muchas veces nos hemos acostumbrado, como en el caso de la ola invernal y de la tragedia que genera la ola invernal, que nos acostumbramos a vivir con el hecho de manera cíclica y repetitiva. Y lo excluimos del diálogo cotidiano, lo excluimos de la discusión ciudadana. Creo que es todo lo contrario. Estos son los temas que deben abarcarse en el debate ciudadano, que deben abarcarse en la discusión pública para que luego se recojan en las agendas públicas para que se puedan convertir en políticas públicas y sus acciones de intervención. Así que esta reflexión en esta columna la he llamado "La tragedia se repite". La tragedia se repite. Es una expresión utilizada en el lenguaje cotidiano, con la cual hacemos referencia a hechos o situaciones repetitivas. Lo anterior se puede evidenciar con hechos como las inundaciones, que año tras año son recurrentes. Este problema natural es abordado con la lógica asistencial, que mitiga de manera paliativa y cíclica, es decir, cuando ocurre. Pero las causas de esta tragedia natural tienen respuestas diversas, entre las que podemos mencionar la deforestación masiva y sistemática afecta a los suelos, desprotegiéndolos, lo cual genera el transporte de sedimentos a las fuentes hídricas. Con ello, los ríos y ciénagas pierden su capacidad de almacenamiento de agua por las cantidades de sedimentos vertidos. La minería,
como actividad que renueva tierras, que luego terminan como sedimentos en los ríos, como sucede con el río Cauca y Ciénagas de la Mojana. Mal uso del suelo en agricultura. Por medio del arado remueven suelo que va a parar a humedales y ciénagas. Esta situación es común y afecta el río Sinú y ciénagas cordobesas. Estas causas tienen en común la remoción de la capa vegetal que expone y desprotege los suelos, ocasionando una erosión permanente, que mueve grandes cantidades de sedimento que terminan en las cuencas hídricas y áreas cenagosas y de humedales. Lo anterior sedimenta las fuentes hídricas, impidiendo su capacidad de almacenamiento y flujo. Por ello, en épocas de invierno, la tragedia es inevitable. Otra de las razones y motivos que ha incidido en las inundaciones, señalo razones y no causas, en el entendido que los fenómenos naturales son movidos por causas y regulados por leyes naturales. En cambio, los seres humanos nos movemos por razones o motivos. En este sentido, una de las hipótesis racionales que permiten comprender el impacto de las inundaciones tiene que ver con el poblamiento del territorio. En Córdoba, y yo diría que en Colombia, no se planificó el poblamiento del territorio. Sumado a variables sociopolíticas, en su gran mayoría generadas por el conflicto interno, ocasionó que la población se asentara en zonas de alto riesgo, como ribera de los ríos, ciénagas y montañas, lugares que los humanos invaden y en épocas de invierno la naturaleza reclama y ocupa. Cuando esto sucede, los efectos en las poblaciones afectadas son incalculables, en términos de pérdidas económicas representadas en cosechas, proyectos productivos, bienes materiales y efectos psicológicos en niños y adultos. Es decir, una tragedia humana y social. Las acciones de la institucionalidad gubernamental son las estrategias de siempre. El llamado a la solidaridad, apoyo con mercados, frazadas, colchonetas, albergues, y si es época de elecciones, los candidatos ofreciendo lo humano y lo divino. Frente a esta realidad repetitiva, que requiere de políticas públicas en materia ambiental y social, no se plantean salidas. Simplemente se mitiga la tragedia y se responsabiliza al río como responsable y causante de la desdicha, como una especie de maldición. Esta es la forma como históricamente hemos evadido el problema y sus causas, desconociendo que es necesario que el hombre se integre con la naturaleza y pueda convivir sin violentarla y dañarla, en especial las fuentes hídricas que son vitales para la vida en el planeta. No olvidemos que las grandes civilizaciones en la historia de la humanidad se edificaron alrededor de los ríos y nuestros ancestros indígenas nos enseñaron cómo hacerlo de manera armónica. Esta era la reflexión que quería compartir sobre un tema que, como decía al principio, es vital, es un tema que nos afecta como sociedad. Ver la desgracia y la desdicha de nuestros conciudadanos debe generar un efecto colectivo de reacción, por supuesto solidaria, pero desafortunadamente la solidaridad en Colombia se ha ejercido de manera coyuntural y transitoria. Es decir, la solidaridad emerge como un acto frente a hechos como los que hoy asistimos, cuando se dan estas tragedias naturales, cuando vemos poblaciones enteras arrasadas por el agua y cómo esas poblaciones pierden su proyecto de vida, sus proyectos económicos, su proyecto social, como comunidad, como familia. Por efecto precisamente de la hora invernal se genera toda una ola de solidaridad que luego, cuando la coyuntura es superada, esa solidaridad se diluye, se extingue, se evapora. Y esa solidaridad no solamente tiene que ser el ejercicio libre y espontáneo de los ciudadanos cuando reaccionan frente a este tipo de actos o de expresiones, sino que la solidaridad tiene que ver con un concepto mucho más amplio y tiene que ver con la justicia que debe encarnar las instituciones. En este caso, las instituciones públicas, las instituciones del Estado. Porque como dice John Rawls en Teoría de la Justicia,
La verdad es a los sistemas de pensamiento como la justicia es a las instituciones sociales. Necesitamos instituciones justas. Y cuando hablamos de instituciones justas, nos referimos a cómo se le responde a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Y eso es lo que necesitamos, un Estado fuerte, robusto, que no solamente actúe cuando el hecho ocurre, sino que un Estado que pueda prever la ocurrencia de los hechos, evitar la tragedia, evitar el impacto que este tipo de fenómenos naturales está generando. Y como dije, ha sido histórico, ha sido cíclico y ha sido repetitivo. Y la pregunta que hoy nos hacemos, una vez se supere la ola invernal y todo tiende a volver a su cauce normal, esperar el próximo año que vuelva a suceder la ola invernal para que volvamos a este mismo escenario, a hacernos las mismas preguntas, a los mismos cuestionamientos y, si es posible, la misma reflexión que hoy estoy haciendo. ¿Y qué pasa de aquí a allá? Es donde necesitamos lo que en esta reflexión he planteado, políticas públicas en materia ambiental y social. Creo que existen instituciones fuertes que pueden jugar un papel determinante. Otra variable importante que también mencioné aquí tiene que ver con el poblamiento del territorio. En Colombia, históricamente no se planificó el poblamiento del territorio. Cuando uno mira la dinámica demográfica en otras partes del mundo, inclusive en muchas zonas del país, encuentra que el poblamiento del territorio se planificó. ¿Sí? Y esa planificación permite que los asentamientos humanos se den en las zonas que son aptas para ellas, con las condiciones necesarias que permitan que las personas puedan construir un proyecto de vida en dignidad y con dignidad. Pues la historia de Córdoba y gran parte de las regiones del país nos dice lo contrario. Es decir, poblaciones, seres humanos que se asentaron en zonas vulnerables, de alto riesgo, ladera de los ríos, las montañas, zonas que no deben ser habitadas por los seres humanos, porque son zonas de dominio de la naturaleza, ¿sí? Pero desafortunadamente, como ese planeamiento del territorio no se planificó, pues hoy asistimos a eso. Entonces, cuando uno ve que el caso del río Sinú o el río San Jorge o muchas zonas de ciénegas como en La Mojana y en zonas del departamento de Córdoba, que son humedales, uno ve allí que se ha vulnerado esas zonas naturales, por muchas razones, que hoy no voy a entrar en detalle en esta reflexión, pero que realmente ahí hay una acción humana, en gran parte como la que expliqué aquí, cómo se ha hecho el tratamiento del suelo, el tema de la minería ilegal, el tema de la deforestación, todo eso está destruyendo, digamos, los bosques, está destruyendo la capa vegetal, está exponiendo el suelo, que luego pues ese suelo va a vertirse pues en las cuencas hídricas, que son las ciénegas y los ríos, y le va a quitar su capacidad de almacenamiento natural, que cuando viene esta ola invernal, pues efectivamente hay un rebosamiento, hay un desbordamiento de estas cuencas naturales, en este caso los ríos, con los efectos que todos conocemos. Así que, digamos, este es un tema complejo, pero que se ha pensado en Colombia. La Universidad de Córdoba aquí ha hecho muchas cosas en ese sentido, ha hecho muchos aportes, muchas investigaciones que están alrededor de esta reflexión, de lo que se debe hacer, y es cómo prevenimos en términos de políticas ambientales, sociales y educativas, que haya o que permita una mayor conciencia frente a la naturaleza, para cuidarla y protegerla, alrededor de estos temas que he mencionado, pero también el poblamiento del territorio, es cómo se reubican poblaciones para que la naturaleza tenga su cauce natural y normal, y no verla como hoy vemos el río, ¿no? A veces uno escucha en los debates ciudadanos y en los debates públicos en ciertas esferas la importancia del río en términos estratégicos. Claro que el río es importante, y si no, revisemos la historia. Las grandes civilizaciones en la historia de la humanidad se construyeron alrededor de los ríos, por lo que significa, como fuente de riqueza variada, múltiple, como medio de transporte, de fertilidad de los suelos, etc. Nosotros hemos vivido a espaldas precisamente de esa fortaleza y esas condiciones. Entonces, cuando suceden estos fenómenos naturales, la culpa se la echamos al río, porque siempre debemos buscar responsables y culpables. Entonces vemos el río como una maldición, y no vemos que nosotros somos los que hemos vulnerado el río, nosotros somos los que hemos vulnerado la naturaleza, nosotros somos los que hemos vulnerado pues esa dinámica de la naturaleza para que fluya, porque hemos usurpado esos espacios que, cuando estos fenómenos naturales se presentan, es una forma de expresión y de lenguaje, es decir, la naturaleza busca su cauce, la naturaleza busca su escenario natural. Así que creo que este es un tema para la reflexión, es un tema para la discusión,
pero es un tema para plantearnos escenarios posibles y alternativas posibles. Creo que ese es el propósito de esta reflexión. No tiene otra intención. Creo que el diagnóstico está definido, creo que conocemos la problemática en gran medida. Lo que se requiere son intervenciones, y esas intervenciones tienen que hacerlas las instituciones sociales responsables del tema ambiental, con políticas públicas bien definidas, bien planificadas, que intervengan en el problema para que no siga siendo cíclico y repetitivo. Así que quería compartir esta reflexión, espero continuar el análisis de la misma, pero creo que el momento es oportuno, es pertinente, para que el tema no se mire simplemente desde la superficialidad, ni se mire simplemente como un hecho más de las tragedias nacionales, sino que este hecho requiere realmente una mirada seria, responsable, y el papel y el liderazgo que debe asumir la institucionalidad pública, no solamente departamental, sino nacional, tiene que ser prioritario para tratar de plantear las alternativas que se requieren. Muchas gracias.